Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, qué bueno poder estar en otro episodio de Contracultura. Queremos invitarlos en esta tarde a que podamos conectarnos, a que podamos apartar este tiempo para Dios y que podamos orar por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar hoy aquí. Así que ahí donde están, yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos entregarle este tiempo a Dios. Señor, gracias por este momento que nos permites estar aquí. Gracias por permitirnos llegar y por permitirnos tener este tiempo para interactuar, para hablar de tu palabra, para hablar de tus propósitos, hablar de lo que tú quieres hacer en medio de nuestra generación. Y sabemos, Señor, que tú estás poniendo personas específicas en medio de este tiempo para levantar una generación que te ama y te adore como solamente tú lo puedes hacer. Hoy, Señor, llegamos delante de ti, te pedimos que seas tú ayudándonos en medio de este tiempo y que podamos hablar y decir, Señor, y que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición y edificación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, así es como dice Vale. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de la iglesia como el lugar donde la cultura del reino se puede desarrollar. Vale, ¿qué me puedes contar tú un poquito, hablarme un poquito tú acerca de eso? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo lo ves dentro del plan de la cultura del reino? ¿Qué representa la iglesia? ¿Y bajo qué parámetros debe esta moverse para vivir esa cultura que nos habla la palabra, ¿no? Bueno, la iglesia definitivamente es clave, es literalmente la novia de Cristo, y es necesario que como iglesia nosotros podamos edificar la cultura del reino siendo familia. Yo creo que una de las claves en medio de este tiempo en cómo podemos edificar la iglesia o cómo podemos buscar ser más parecidos a Cristo, buscar teniendo este espíritu de contracultura, ¿no? De poder ir en contra de lo que de pronto se está hablando, es siendo una iglesia unida, siendo una iglesia que literalmente se edifique en esto, obviamente en la roca que es Cristo, pero que sea una iglesia que podamos entender que es más allá de un, sí, voy a la iglesia los domingos y listo, sino que como iglesia podamos ser familia y podamos edificarnos los unos a otros. Yo creo que es clave para que nosotros podamos vivir en el reino y vivir como Cristo quiere que vivamos en medio de este tiempo, poder ser familia. No se trata solamente de, si yo voy un domingo a la iglesia, o si yo voy a la iglesia, pero no conozco a nadie, no sé cómo es la vida de las personas, no me preocupo. Yo creo que algo característico que nosotros vemos en Jesús y vemos en la iglesia primitiva sobre todo, es que cuando la iglesia, alguien estaba mal, todos estaban mal. Que si alguien estaba en necesidad, la iglesia iba donde estaba esa persona y ayudaba. Que si la iglesia, alguien en la iglesia estaba sufriendo, se hacían todos partícipes de esto. Así como se hacían partícipes de las alegrías, se hacían partícipes del dolor. Y yo creo que es clave poder retomar esas cosas, pero también volver como a ese momento, a la iglesia primitiva, y poder tomar cosas que de pronto ellos vivían, que gracias a la cultura, al tiempo, a los afanes, se nos ha olvidado realmente cómo es la iglesia de Cristo, cómo debe ser la iglesia de Cristo. Sí, mira, ahora que tú mencionabas eso, me llama mucho la atención, porque la iglesia no es un centro de entretenimiento, la iglesia no es un centro donde vamos y la pasamos bien, sino que me llama la atención que la iglesia es, y me gusta definirlo de esta forma, la iglesia es la idea más gloriosa de Cristo. Si bien creemos que Jesús no fundó ninguna iglesia, porque para tú fundar una iglesia literalmente tienes que ser parte de su construcción en el sentido natural. Jesús no fundó una iglesia natural, pero sí fundó una iglesia espiritual. Entonces Él la construyó a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y a través de ti, de mí. Él la puede seguir construyendo en medio de esta generación. Y me llama la atención lo que dice Mateo 16:18. Dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me llama la atención porque justo ellos estaban viviendo, o estaban en este lugar que era conocido como las puertas del Hades. Este lugar que era conocido como las puertas del Hades, desgraciadamente en este lugar se practicaban muchas cosas, sacrificios a los dioses, habían templos paganos para cada uno de los dioses, y se sacrificaban personas ahí. Desde una cueva los arrojaban al río, y si del río salía sangre,
decían que el Dios todavía no estaba satisfecho con los sacrificios que le estaban haciendo. Entonces seguían arrojando personas personas para matarlas, y había mucha inmoralidad sexual, mucha inmoralidad en todos estos aspectos. Y me llama la atención que Jesús toma ese lugar y va y dice sobre la roca que está diciendo Pedro, no sobre Pedro per se, sino sobre la roca que está diciendo Pedro, la cual es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice: sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia, sobre esa verdad, sobre esa declaración de fe voy a edificar la iglesia. Y me llama la atención porque dice: la iglesia está construida bajo el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia está construida bajo la verdad y el fundamento inamovible de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero Jesús dice: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Es decir, la cultura pagana que se está viviendo en medio de no puede prevalecer contra ella. ¿Cómo lo puedes asociar, vale, esa cultura de pronto que se estaba viviendo en medio de ese tiempo con lo que Jesús estaba diciendo que ese día estaban haciendo? ¿Cómo así? Acuérdate lo que acabo de explicar, de lo que se vivía en medio de las puertas del Hades. Era el lugar que llamaban así. Entonces, ¿cómo lo podemos asociar a nuestros días? Que Jesús nos está diciendo, o Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Eso quiere decir que esa cultura que se estaba moviendo en ese lugar, esa muerte y esa idolatría y esa inmoralidad sexual que se vivía en ese lugar, no podían prevalecer contra su iglesia. ¿Te refieres a los días, o sea, hoy, al hoy? ¿Cómo lo puedes mostrar el día de hoy? Yo creo que, bueno, para nadie es un secreto todo lo que se está viviendo con respecto, no sé, a la identidad de género, o a este concepto que tenemos que se tiene hoy en día, pues, de qué es en realidad el género, que uno no nace siendo mujer u hombre, sino que uno puede nacer siendo, pues, cualquier cosa. Yo creo que en este tiempo hay muchas iglesias que se han alineado mucho con eso, iglesias que se dicen cristianas, iglesias woke que se dicen cristianas, pero que al final están alineándose como: ok, si tú eres así, no te preocupes, que todo va a estar bien, tú puedes ser así, no hay ningún problema. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast de alguien que, bueno, de Lecre. Él estaba entrevistando a unas personas que hacían parte de esto. Era una mujer que se había convertido en una transexual, y un hombre que era gay. Ellos se casaron, ella siendo hombre y él siendo gay. Y, o sea, a él le gustaban los hombres, a ella, mujer, le gustaban las mujeres. Pero en medio de eso, yo no sé qué fue lo que pasó. Total, se terminaron gustando, se casaron. Y hoy en día, ellos son dos personas que ella, después de haber consumido tantas, ¿cómo se llama? Hormonas para no tener hijos, para no seguir con su pecho como creciendo. En fin, un montón de cosas, se quitó su gusto. Sí. Él literalmente, bueno, estaba entrevistándose, y hoy en día ella tiene un hijo, está embarazada de otro. Son personas que hoy están cumpliendo su misión en el reino, y se enfocan mucho también como en estas personas que de pronto no están, o sea, que tienen problemas de identidad en cuanto a quiénes son. Y yo todo eso te lo digo porque yo creo que personas así Dios puede usar. O sea, Dios puede transformar a esas personas, y Dios puede hacer una transformación en su mente, en su espíritu, cuando una persona lo permite. Y yo creo que cero homofóbicos, cero nada de eso, pero yo creo que hay un límite, y es: yo no le puedo decir a una persona que está haciendo algo que está mal, diciéndole que está haciendo algo mal, entonces sí, está bien, no importa, no te preocupes. Y yo creo que la iglesia hoy en día, el infierno se ha levantado mucho en que se ha mezclado mucho con la iglesia. O sea, hay mucha mezcla en medio de nuestras congregaciones, hay mucha mezcla de lo que se está viendo en el mundo con lo que se vive dentro de la iglesia. Y no importa nada, tú sé feliz, sigue a tu corazón, y no se predica un mensaje que realmente tiene algo confrontativo como lo que habla la Biblia. O sea, la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos, dice que es para confrontar nuestra alma, para penetrar en nuestro corazón y hacer un antes y un después. O sea, rompe como una espada de dos filos, y
Y eso no es lo que se está viviendo hoy en la iglesia. En la iglesia hay mucha mezcla. Y por eso yo creo que esto de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, obviamente yo creo que es una promesa también para cuando Cristo venga, y que las puertas del Hades no van a prevalecer y el enemigo no va a poder prevalecer. Pero a medida que la iglesia avanza, en definitiva hay algo que debe hacer que esas puertas no prevalezcan. O sea, esas puertas caen y la iglesia va avanzando, porque al fin y al cabo las puertas no se van a mover. Lo que avanzamos somos nosotros, la iglesia de Cristo. Yo creo que es necesario entender en medio de este tiempo que, independientemente de lo que diga el mundo, hay una idea dentro del reino de Cristo que no se puede mover. Y no es que Cristo no ame a los pecadores o que nosotros no amamos a los pecadores, pero sabemos que hay un propósito y un plan de Dios mucho más allá que lo que están viviendo. Y hay una transformación en la vida de ellos que Cristo quiere hacer. Y yo pienso que tanta mezcla no ha permitido que en realidad el evangelio se predique como debe ser predicado. La mezcla entre lo que hay en el mundo y entre lo que es de Cristo y lo que no es. O sea, a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Y mucho de eso está dentro de la iglesia hoy de Cristo. Y ni siquiera nos damos cuenta. Incluso el exaltar a una persona mucho más que exaltar a Cristo, eso hace parte del enemigo metiéndose, porque estamos dejando de lado el foco que es Cristo y se lo estamos dando a una persona que puede fallar igual que nosotros y que va a fallar todos los días porque no es Jesús. Entonces yo creo que es importante que en medio de este tiempo nosotros entendamos que la mezcla que hay en la iglesia hace parte del plan del enemigo, de esto de que el infierno, estamos viendo cómo el infierno se está levantando, porque el infierno sabe que le queda poco tiempo, el Satanás sabe que le queda poco tiempo, y cuanto más poco tiempo le queda, él más se va a levantar. Y es ahí cuando la iglesia también debería levantarse y decir, hay cosas en las que nosotros no podemos, o sea, hay cosas con las que nosotros no podemos seguir, no podemos decir como que esto está bien, esto está mal, cuando hay cosas que están mal y que nosotros no podemos llamar bueno a lo malo. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando ahora de lo que vivía pues en ese momento la iglesia primitiva, pero que en este momento también estamos viviendo nosotros. Entonces, pues yo creo que espero haber respondido a tu pregunta. Sí, 100%. Para los que les interese saber el lugar geográfico donde estaba pasando todo esto, el nombre es Cesarea de Filipos. El meollo del asunto es que Jesús dice las puertas del Hades porque así era conocido el lugar, como las puertas del Hades para los judíos. Ellos decían, estas son las puertas del infierno. Ahora, me llama mucho la atención lo que Vale dice, ¿no? El hecho de las puertas no se van a mover, lo que se va a mover es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que transforma un ambiente? ¿Qué es lo que transforma un lugar? No simplemente que el lugar esté ahí, sino que el ambiente es transformado cuando llega algo que tiene la capacidad de transformarlo. Porque pueden pasar una de dos cosas: o que la iglesia quiera adentrarse en este ambiente y vaya no con una intención de conquista, sino con una intención de mezcla, que es cuando pasa lo que pasa, todo esto, estas iglesias woke que vemos hoy día, estas iglesias que no están acorde al diseño eclesiológico que Dios estableció, y pasan todos estos problemas, ¿no? De querer mezclarme con el mundo, mezclarme con el diseño satánico, porque es un diseño satánico. Y que va mucho más allá de solo ser woke, ¿no? O sea, es muchísimo más allá que solamente una iglesia que permite eso, sino que, o sea, hay mucha mezcla en muchas otras cosas. Exacto. O sea, en medio del altar, en medio de las enseñanzas, no es solamente una, o sea, estamos enfocándonos ahora en una cosa, pero no quiere decir que solamente sea eso, ¿no? Perdón, era un paréntesis para... No, está bien. Y hay un gran problema también cuando hay un énfasis tan grande en los líderes, cuando hay un énfasis tan grande en todo el sistema de gobierno de la iglesia. Y me gusta llamarle sistema de gobierno porque así la Biblia lo define. Dice aquellos que gobiernan la iglesia, aquellos que la gobiernan bien. Es un sistema de gobierno, hay sistema de autoridad, hay gente que tiene autoridad sobre otras personas, pero bajo el diseño bíblico que dice la palabra es dando el ejemplo, ¿sí? Bajo ese diseño hablamos de autoridad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es que la iglesia se ha desenfocado del foco que tiene que estar enfocada, valga la redundancia. Parece un trabalenguas, pero es a lo que queremos llegar con hablar de cultura de reino, al mostrarte a ti y a todos los que nos están escuchando la cultura de reino, es que podamos establecerlo primeramente en nuestras casas, luego en nuestras congregaciones,
para así llevarlo a las calles, ¿sí? Somos la iglesia en las casas, calles y templos. La Biblia nos llama a esto. De hecho, me llama la atención porque la Biblia nos muestra cómo los discípulos predicaban en las casas, iban de casa en casa, cómo se reunían en la sinagoga, iban al templo y predicaban en el templo, pero cómo se reunían para predicar en las calles. Entonces, parte de esta cultura es entender que nosotros no nos podemos mezclar, que nuestra esencia es y debe permanecer siendo Jesucristo. Ahora, estas mezclas también vienen cuando hay una dependencia en el líder más que en la promesa y las palabras de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy vemos, desgraciadamente, iglesias, y no quiero usarlo como un juicio, mejor dicho, un juicio, una condenación sobre nadie, pero sí como un juicio y también como algo que se ve en la iglesia hoy día. Y es que hay tanta admiración por el líder que terminan haciendo un pequeño papado, vamos a llamarlo de esta manera. Lo que el líder diga es palabra de Dios. No, lo que Jesús dice es la palabra de Dios. Lo que Jesús enseñó, la enseñanza y la doctrina apostólica es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Entonces, para nosotros estar seguros de que estamos en el lugar correcto, si nuestro líder no apunta a Cristo, nosotros como discípulos de esa persona tampoco vamos a apuntar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras vidas no están siguiendo una cultura de reino? Vamos a buscar la cultura de ese líder. Entonces, si nuestra cultura no es la cultura de Dios, si nuestra cultura no es la cultura del cielo, entonces vamos a buscar a ese líder. Ahora, no te lo estoy diciendo para que te levantes en contra de tu pastor o líderes. Te lo estoy diciendo para que te quedes y que transformes el lugar mediante la humildad y la enseñanza del evangelio. Créeme, hay muchos pastores que les gustaría escuchar esto que yo estoy diciendo. Hay muchos líderes que les gustaría escuchar esto que yo estoy diciendo, pero de pronto no tuvieron la formación que tú tuviste. De pronto no tuvieron tampoco la oportunidad que tú tuviste. De pronto no tuvieron tampoco muchos de los beneficios que tú has tenido, muchos de los recursos a los cuales tú has accedido. Y si tú quieres realmente ser parte de la cultura del reino, tu principal misión no va a ser levantarte para condenar a tu iglesia, sino va a ser levantarte para, en medio del juicio, porque la palabra dice juzguen con justo juicio. En medio del juicio hay una transformación en medio de tu congregación. Hay una transformación en medio de tu iglesia. Y me gusta porque dice que Jesús se pasea en medio de las 7 iglesias. Y Él está ahí a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades. Si vemos la Odisea, estaba vuelta nada, era una porquería. Éfeso había perdido el primer amor. Y así con el resto de iglesias. Vale, ¿qué piensas tú de todo esto? Sí, yo creo que el mayor ejemplo, así como tú lo decías ahora, es Jesús. Cuando Jesús está paseándose en medio de esos 7 candeleros, Jesús en ningún momento dice como que, ay, me voy. O sea, este no es el lugar, esto no está santo. Jesús entendía que la iglesia no era un lugar para ir porque estaba santo. Jesús entiende que la iglesia es un lugar al que tú vas porque necesitas de Cristo, porque entiendes que en tus fuerzas no puedes. Y yo creo que en esto muchas veces nosotros como que tendemos a equivocarnos un poquito en el sentido de creer como que, ay, es que yo no voy a la iglesia o fui a esta iglesia, pero es que hay mucha gente que está cometiendo cosas que yo no estoy de acuerdo y yo creo que en vez de como que decir, ok, es que la iglesia no es un lugar al que vamos porque estamos perfectos. Una vez escuché esto como de que la iglesia no es una casa de santos, sino un hospital de pecadores. O sea, la iglesia no es un lugar donde estamos todos porque somos unos santos y porque estamos perfectos. La iglesia es un lugar donde vamos porque entendemos que para amar a Cristo necesitamos de Cristo y que sin Él realmente nuestra vida podría ser otra cosa. En algún momento les contaremos nuestros testimonios, pero yo creo que todos en algún momento hemos vivido esto de que estamos en un lugar donde decimos como que es que no, ¿qué hago aquí? Y Jesús no dejaba que lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento, que de pronto era sumamente pecaminoso y lo que sea, Jesús no se iba. Jesús confrontaba y Jesús decía, pero si te arrepientes, va a haber una recompensa. Y yo creo que eso es clave para que nosotros podamos entender el carácter de Cristo y la cultura que Cristo tenía y el amor que Cristo tenía y que tiene por su iglesia. Y es que Jesús no se va de una iglesia porque está en pecado. Jesús se queda y le dice, arrepiéntete porque yo te quiero conmigo. Jesús dice como que Jesús no va a estar como ahí porque como que sí, está bien, tú peca y no te pasa. Jesús le dice, Jesús confronta a la iglesia y Jesús le dice, arrepiéntete si no, porque quitaré tu candelabro en medio de ti. Exacto, entonces Él le dice esto y es como, o sea, arrepiéntete porque yo no quiero esto para ti, pero si tú te arrepientes yo te voy a dar una recompensa, yo te voy a dar algo mucho mayor de lo que tienes. Entonces,
creo que es fundamental en ese tiempo que nosotros podamos entender el concepto de iglesia. No es que yo voy a la iglesia porque somos perfectos todos. Yo voy a la iglesia porque necesito a Cristo y porque aún en medio de la imperfección, Jesús se sigue paseando en medio de la iglesia. Entonces, cuando yo veo que alguien está mal, o que hay un pastor que está mal, o que una persona en mi iglesia está mal, no es llegar y decirle como que yo no voy a ir de este lugar porque no es correcto, sino llegar y confrontar. Yo creo que y confrontar no es confrontar de que te voy a... Exhortar en claro, amor. exhortar en amor. Por eso iba a decir, confrontar no es como que te voy a regañar y no te voy a volver a hablar y te voy a hablar mal como te estoy... Sino decir como, hey, tú estás haciendo esto que no está bien delante de los ojos de Dios. Arrepiéntete porque tú sabes que esto no es lo que Cristo quiere. Y seguir, porque yo creo que el evangelio se construye de esa forma. El evangelio se construye unos a otros apoyándonos y diciéndonos como que, hey, esto no está bien. O sea, lo que estás haciendo no está bien. Arrepiéntete y vamos a caminar mejor de lo que Dios quiere. Entonces, yo creo que es importante en medio de ese tiempo que entendamos que la iglesia es un lugar al que vamos porque necesitamos a Cristo. Y que en medio del pecado de la iglesia y en medio de las personas que están ahí, que no son perfectas, Cristo se sigue paseando y Cristo sigue diciendo, yo tengo un plan de misericordia para ti, por favor arrepiéntete y vamos juntos. O sea, Jesús quiere caminar con nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Jesús llega y es como, hey, ok, ya lo que pasó, vamos a caminar en lo que Cristo quiere en lo que yo quiero que hagamos juntos, en los proyectos, en los sueños que Cristo tiene, que están todos escritos en su palabra. O sea, Cristo literalmente nos da una antesala de todo lo que Él quiere hacer con nosotros, nos da el guión de toda la película completa para que nosotros digamos como que, ok, yo quiero ser parte de este elenco, ¿no? Yo quiero ser parte de lo que Cristo quiere. Y quiero ser esa iglesia gloriosa de Cristo al final de los tiempos. Porque Él viene por eso, por una iglesia pura, sin mancha, una iglesia gloriosa. Y Él se está preparando a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, ¿cómo nosotros estamos siendo parte de esa preparación que Cristo está preparándose, valga la redundancia, en medio de ese tiempo? Creo yo que es importante. Sí. De hecho, ahí está todo el plan de Dios para su iglesia, que es lo que Él desea de su iglesia. Y él dice en la Biblia, quiero levantar y estoy preparando para mí una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Ahora, Vale decía algo, que no somos una iglesia, que no somos un lugar lleno de santos. Voy a corregir algo ahí, porque sí somos santos. Somos apartados para el Señor. La palabra santidad quiere decir apartados para el Señor. Lo que creo que ella se refería es, no somos perfectos. ¿Sí? Estamos en perfeccionamiento y por eso vamos a congregarnos, por eso tenemos intimidad con el Señor, por eso oramos, por eso clamamos, por eso le pedimos todos los días que Él sea en nosotros creciendo su esencia en nuestra y matando la nuestra, que todos los días sea yo menguando y Él creciendo. Quiero decir este último mensaje a todos los que están aquí, y es, hoy estuvimos hablando un poco acerca de todo lo que viene siendo el transgenerismo, es la palabra correcta, y el homosexualismo y todo esto. Ahora, no creemos que este es el único pecado que existe, sabemos que hay muchos más, pero es una verdad evidente para mí que es el pecado más tolerado, o de los pecados más tolerados que hay hoy en día. Porque si le decimos a una persona que tiene o lucha con cleptomanía, está robando, la persona va a saber evidentemente que está haciendo algo malo. Si le decimos a una persona que está adicta a la pornografía y está viendo mucha pornografía, estás dañando y corrompiendo tus ojos, la persona va a saber que está haciendo algo malo. Si le decimos a la persona es que estás en fornicación, estás en adulterio, estás engañando a tu esposa, la persona va a saber que está haciendo algo malo, ¿verdad? Pero pasa algo particular con el homosexualismo, el transgenerismo, y no hay un reconocimiento genuino muchas veces de varias personas. No estoy hablando de todo el colectivo, sino de muchas personas en reconocer, hombre, es verdad. Porque si se tratara de hacer lo que queremos, yo podría estar hoy haciendo muchas otras cosas que muy diferentes a estas. Si se tratara de es que es mi preferencia, es que es mi gusto, no habría venido Cristo a morir por nosotros. La preferencia de Cristo, ¿cuál era? Señor, pasa de mí esta copa. Es que la vida en Cristo no se trata de un espectro de muchas cosas que tengo para elegir. Se trata de una puerta angosta, de un solo camino, que es claro y está trazado para nosotros.
Y lo digo con mucho amor, no con odio en el corazón. Yo no odio a ningún homosexual, no odio a ningún transexual. Mi deseo íntimo, más arraigado del corazón, es que todos procedan al arrepentimiento y conozcan a Cristo. Y no estoy diciendo que va a ser fácil, no estoy diciendo que es literalmente una metanoia. Y esta persona que tú hablabas, ella decía esto: Señor, todavía tengo mi deseo hacia las mujeres. Y ella decía: Señor, quítamelo. Yo no puedo, en mi carne, en mi fuerza. Ella decía: yo me iba a ayunar todas las mañanas, me levantaba a las 5 de la mañana a ayunar y a orar y decirle: Señor, quítamelo. Es tu mente en mí, ya no quiero estos pensamientos de mi mente carnal, ni que quiero que tus pensamientos sean más grandes que mis pensamientos. Y creo que a eso también se refería el escritor cuando decía que tus pensamientos son más grandes que los míos. Es decir, que cuando recibimos los pensamientos de Dios, exceden nuestra carne al punto que empezamos a aborrecer nuestros propios pensamientos y caminos y empezamos a abrazar los pensamientos y caminos de Dios. Y creo que es eso. Y quiero aclarar eso. No es que odiemos a nadie, no es un discurso de odio, es un llamado al arrepentimiento. Amén. Sí, yo creo que bueno, para concluir eso es algo bueno, es algo que viene de nuestro corazón. No es como no queremos o odiamos para nada. Al contrario, Jesús tiene un plan para todos nosotros. De cualquiera sea nuestro pecado, la mentira, el engaño, el robo, lo que sea, Jesús tiene un plan. Y ser en medio de esta generación gay, transexual, como lo quieras llamar, Dios sigue teniendo un plan para la vida de cada uno, ¿no? Así que bueno, solamente queríamos terminar con esto. Y bueno, creo que vamos a seguir con esta serie de mensajes de la iglesia, de cómo Cristo está preparándose para sí mismo una iglesia gloriosa y cómo llegar a ser esa iglesia gloriosa que Cristo está esperando por ver cuando Él vuelva a la tierra. Así que bueno, con eso queremos despedirnos. Muchísimas gracias a todos por estar en medio de este episodio. También no se les olvide que pueden comentar, preguntar, decir, denle like y suscríbanse, lo que ustedes quieran. Y estamos abiertos simplemente a que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera y nosotros podamos ser un instrumento para eso. Así que sin más, un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao. Chao.